resucitado, y respondemos, verdaderamente ha resucitado. Hay muchas personas que no saben de dónde viene esta frase que hacemos así o que decimos así, y viene del pasaje del texto bíblico en Lucas 24, en el cual hoy meditaremos. Entonces, déjame solamente explicártelo un poco, pero a medida que vayamos explicando el contexto de la palabra, de la predicación, ¿vale? ¿Te gustan los acertijos? ¿Te gustan los juegos de acertar cosas que son difíciles? ¿Crees que vale la pena hacerlo? ¿Que te gusta? ¿Te gustan resolver los enigmas? ¿Eres de estos que cuando ves una película enseguida ya sabes cuál es casi que el final? Bueno, hay algunas películas en las que siempre se sabe cuál es el final. De alguna manera siempre se sabe cuál es el final. ¿Has intentado alguna vez resolver algo que pensabas que ya tenías, pero te faltaba algo que todavía no encajaba? Le dabas vueltas al coco pensando, pero tiene que haber una solución, tiene que estar aquí, y por más que lo leías, por más que lo mirabas, o por más que lo pensabas y lo meditabas, no encontrabas la respuesta, o no encontrabas esa pieza que te faltaba en el puzzle. A veces tenemos la respuesta a muchos enigmas mucho más cerca de lo que nosotros pensamos que está. Simplemente es que necesitamos la ayuda de alguien que de repente nos dijo, ¿no te diste cuenta de esta cosa? ¿O no has pensado que podrías hacerlo de esta otra? A veces lo que nos hace falta es despejarnos la cabeza un poco y dar un paseo y después volver a sentarnos y volver a mirarlo y decirle qué fácil era y no lo estaba viendo. La reacción es, ¿cómo no me di cuenta antes? Siempre esa es la reacción. ¿Cómo no me fijé? Pero bueno, es parte de nosotros. A veces estamos bloqueados, a veces no lo vemos, a veces estamos tan preocupados por los detalles que no son tan importantes y descuidamos aquellos que realmente nos resuelven la situación. A veces es más fácil de lo que imaginábamos, incluso como estábamos bloqueados pensábamos, no lo vi. Pero el proceso en estos casos, cuando nos sucede algo así entre cualquier cosa, en el trabajo, en los estudios, en la vida cotidiana, en tantas cosas, cuando nos sucede algo así, esto nos hace ir desde un caos, ¿vale? Desde un caos y la desesperación al orden y el alivio. Primero el caos y la desesperación porque está todo patas arriba, de repente no lo vemos, ¿verdad? Nos desesperamos porque no lo vemos. Cuando lo resolvemos hay un orden, lo ves todo bien colocado y además de eso, encima puedes sentir el alivio de decir, ya lo resolví. Hace poco participé en un juego, en un campamento de jóvenes que estuve con Palabra de Vida. Participé en un juego que es muy interesante, que le llaman Escape Room, ¿no? Es súper interesante porque tienen una serie de enigmas, una serie de cosas que se te preguntan, y tú tienes que relacionarlas y ponerlas en orden para poder encontrar la salida de esa habitación en la que estás encerrado o de esa situación en la que estás envuelto. Y resulta que fue muy interesante porque el grupo con el que estaba y estábamos intentando resolverlo, pudimos resolverlo todo menos la última cosa que nos daba la oportunidad de salir libres de aquel escape room en el que estábamos, en un juego en el que estábamos atrapados. Pero lo curioso fue que cuando terminó nuestro tiempo y no pudimos resolverlo, las personas que organizaron el juego nos dijeron, la respuesta la tienes aquí. Y estaba delante de nuestros ojos. Estábamos todo el grupo delante de aquel mapa, de aquel papel, mirando, leyendo, intentando resolver cuál era la última cuestión. Estaba delante de nosotros y no lo vimos. Tuvo que ser el que organizó el juego el que nos dijo, está aquí la solución. El relato que vemos aquí, en el texto que vamos a meditar hoy, en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, este relato nos muestra un caso así. Es el caso de dos hombres que están yendo hacia un lugar y que no saben, no entienden todo lo que ha estado pasando y necesitan claridad. Pero el pasaje también nos habla de la habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. Jesús les dio entendimiento a aquellos dos hombres. Y ahora leeremos el pasaje y lo explicaremos. Pero también en cuanto a nosotros, Jesús le da sentido a nuestra vida. Jesús es la pieza que nos falta.
Jesús es el motivo por el cual vivir y entender todas las cosas que tienen que ver con Dios y con la eternidad de los hombres al lado de Dios. Mira, es tan sencillo lo que hace Jesús. Él muestra todo con claridad. Y si tú todavía en tu casa y en tu mente y en tu corazón piensas, yo no tengo claridad en cuanto a esto, déjame darte las claves a través de esta breve meditación acerca de lo que Jesús puede hacer por ti para que entiendas. Vamos a leer el pasaje y hoy no lo voy a poner en pantalla, sé que cuesta mucho, por lo que me habéis contado, me habéis dicho, cuesta mucho leerlo en la pantalla, así que lo que te voy a invitar es que busques el pasaje en tu Biblia y si no tienes Biblia, no te preocupes, puedes escuchar el texto, yo lo voy a leer para que tú puedas seguirlo. Por cierto, si no tienes Biblia, escríbeme un mensaje. Escríbeme un mensaje a través del Facebook, escríbeme un mensaje a través del Instagram o a mi WhatsApp personal si lo tienes. Si quieres tener una Biblia en mano, una Biblia que puedas leer, a la que te puedas acercar, escríbeme un mensaje e haré que te llegue esa Biblia a tus manos de alguna manera. Así que, por favor, escríbeme y entonces te la haré llegar. Vamos a leer el pasaje en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. El texto dice así: He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿Qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Y además unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque es tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Al Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestras vidas hoy. ¿Entiendes ahora en ese último parte que leí, donde dice verdaderamente ha resucitado? Es lo que te decía al principio, ¿no? Algunos de ellos decían: el Señor ha resucitado, y otros muchos no lo podían reconocer. Pero vinieron estos y dijeron: verdaderamente ha resucitado. Afirmaban que habían visto a Jesús. Este pasaje es uno de los que más me apasiona cuando hablamos de la resurrección de Jesús. Me encanta porque es mostrar lo que Jesús hace y a la vez también lo que nos ayuda a entender
Me encanta porque puedo ver a los discípulos apasionados con aquello, aunque todavía no entendían. Y aunque todavía había de venir la promesa del Espíritu Santo para que ellos pudieran entender todas las cosas que Jesús les había dicho. Pero ahora Jesús les llama la atención porque ellos no pueden entender. Estos dos están de camino a una aldea cercana a Jerusalén, al oeste de Jerusalén, como a 11 kilómetros aproximadamente. Iban caminando y hablando entre ellos, comentando lo que había sucedido en la última semana en Jerusalén. No eran pocos los eventos, y si pensamos todavía más, pensaron en los 3 años en los que Jesús había estado con ellos. No sabemos, porque no nos dice nada el texto, desde cuándo este tal Cleofas y su otra acompañante, que no sabemos quién era, desde cuándo ellos habían conocido a Jesús. Pero estaban hablando de los hechos, de lo que sucedía la última semana, estaban hablando entre ellos y estaban compartiendo, estaban hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, estaban hablando entre ellos de las enseñanzas que les daba, de las últimas instrucciones, de las advertencias que Jesús les hizo en aquellos últimos días mientras estuvo con ellos físicamente. Y entonces ellos iban hablando, iban comentando estas cosas y no comprendían nada de lo que había sucedido. Cuando ellos están hablando, se acerca Jesús, se pone al lado de ellos. No sabemos cómo, pero posiblemente en aquel camino habían otros que también estaban yendo hacia Emaús o hacia otros lugares alrededor, o que venían de regreso. Y era normal que entre la gente hablara, igual que como nosotros, aunque a veces ya se ha perdido la costumbre, pero igual que cuando nosotros vamos, por ejemplo, en un autobús o cuando vamos en un tren, o vamos a algún sitio, a algún lugar público y nos encontramos con otras personas y entramos en una conversación prácticamente como si nadie nos hubiera invitado. Jesús entró así y les preguntó de qué estaban hablando, qué eran las cosas que ellos estaban comentando. Entonces, es interesante porque de alguna manera el texto nos dice cuál fue la reacción de estos dos, de Cleofas y el otro acompañante. Y es que ellos de repente se pararon y se entristecieron mirando a aquel forastero como diciendo: ¿pero tú todavía no has enterado de todo lo que está pasando? ¿Es que tú no lees las noticias? ¿Es que no lees el periódico? ¿Es que no pones la radio? Evidentemente ninguna de estas cosas existía, pero era fácil que todo el mundo supiera lo que en Jerusalén había pasado, porque toda la ciudad se había revolucionado con la entrada de Jesús. Así que Jesús les pregunta de qué hablan, ellos les empiezan a contar, ellos tienen esa reacción de impotencia, de tristeza, de no podemos hacer nada por el Señor, no podemos hacer nada por el Salvador. Y le dijeron todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos comprendían, lo expresaron con sus palabras. Evidentemente eran palabras que no mostraban todo lo que Jesús era, pero ellos mostraban su pasión por Él. Mostraban que le amaban, mostraban que tenían ganas de estar con Él, de recibir sus enseñanzas y de tener esperanza, como Jesús solo la transmitía. Así que le hablaron de la resurrección, le hablaron de que Jesús resucitó, porque algunas mujeres habían ido al sepulcro y lo habían dicho, y ellos estaban tristes porque no estaba el cuerpo de Jesús para poder velarle, no estaba el cuerpo de Jesús para poder llorarle. Y habían ido algunos otros de los discípulos por el comentario de las mujeres hasta la tumba para comprobar aquello que ellas decían. Y era verdad, Jesús no estaba allí. Y se había parecido a otros, como a Pedro. Y Jesús entonces les habla para que ellos reaccionen, para que puedan entender o resolver lo que ellos están sin resolver. ¿Tienen dudas? Lo tienen delante de sus ojos, pero dice el texto que sus ojos fueron velados para que no le reconocieran. No es que Jesús tuviera otra forma. Jesús tenía su forma desde antes de morir. Era Jesús, pero no le pudieron reconocer. Aquí vienen los que tratan de justificarlo todo, pero el texto lo dice claramente, tratan de justificar que como iban en el atardecer y en dirección hacia donde se ponía el sol, porque entonces no podían verle el rostro a Jesús porque el sol les daba directamente. Mira, da igual, el caso es que Jesús en este momento les interroga, les pregunta qué están sintiendo ellos y por qué hablan con tanta pasión de esas cosas. Y entonces Jesús, al escucharles y al responderles, Él les dice: ¿no dais cuenta de que no entendéis todavía absolutamente nada? Y entonces es Jesús quien, diciendo, como dice el texto, empezando por la ley, por los profetas, les empezó a contar todo lo que estaba escrito acerca de Jesús y todo lo que había de acontecer acerca de Él. ¿Quién sabe? Déjenme, ya saben que yo tengo mucha imaginación.
déjenme pensar que incluso tal vez Jesús les habló de ese texto del siervo sufriente que les leía al principio de esta celebración en Isaías capítulos 52 y 53. O si les mencionó los textos de Isaías o de los Salmos, ¿qué referencias hizo acerca de sí mismo para que ellos pudieran entender? Lo cierto es que Jesús les iba enseñando, incluso les recordó de que las Escrituras, o sea, esos textos del Antiguo Testamento que ellos conocían, hablaban de que Jesús tenía que sufrir, de que Jesús tenía que padecer, pero ellos seguían sin entender. Algo sucedía en el corazón de aquellos hombres, palpitaba, latía, ardía, estaban escuchando y les estaba como, déjenme decirles, recordarles, yo tengo imaginación, estaban como recordando, pensando que la manera de hablar de aquella persona era como si estuvieran escuchando al mismo Jesús. Estaban asombrados por todo lo que este hombre les decía, que todavía no habían reconocido. Le escuchaban hablar a él ahora y ellos callaban. Ellos hablaron en primer momento, pero Jesús después les habló. Y así pasa también con nosotros, con nuestra relación con Dios. A veces venimos a Él y le hablamos de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestro poco entendimiento, pero cuando Él habla nosotros callamos. Así que estos hombres llegaron al final de su trayecto, llegaron a la aldea a la que iban, a Emaús. Y Jesús hizo como que iba más adelante, pero le invitaron a quedarse. ¿Puedes quedarte con nosotros? Aquello que ellos sentían en su corazón era tan ardiente que no querían parar de sentirlo. Entonces Jesús se queda con ellos, se sienta con ellos en la mesa, empieza a comer con ellos y al partir el pan es cuando ellos se dan cuenta de que es Jesús. Jesús entonces se va de donde están ellos y ellos quedan, por un momento, quedan impactados, por un momento quedan paralizados. Pero fíjate que es interesante que iban al atardecer, iban de camino hacia Emaús, pero no se quedaron en Emaús. Inmediatamente cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, volvieron sobre sus pasos camino otra vez a Jerusalén. Era de noche, posiblemente no se podía ni caminar, no sé cómo sería posible, pero lo cierto es que ellos volvieron inmediatamente a Jerusalén y fueron a los discípulos y entonces les confirmaron todas las cosas que los discípulos habían dicho acerca de la resurrección de Jesús. Y entonces de cómo ellos la habían reconocido y cómo habían entendido todo lo que les había dicho. Entonces fueron a los discípulos y les confirmaron todas estas cosas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante este texto! Porque de aquí hay algunas verdades que me gustaría que hoy entendiéramos y comprendiéramos. La primera verdad es que Jesús nos muestra que su sufrimiento era la introducción necesaria para que el Mesías entrara en su gloria como rey y nos remite a las Escrituras que así lo profetizaban. Jesús se muestra como ese siervo sufriente. Es necesario eso así. Y era como el comienzo de algo que iba a traer cosas mejores. Sin ese sacrificio, sin ese sufrimiento, sin la obediencia al Padre y sin entregarse por amor a nosotros, no hubiera entrado como Rey de Gloria. No hubiera cumplido aquello para lo cual vino. Aquello de lo que tanto habló mientras estaba entre las multitudes. La otra verdad que hoy podemos descubrir en este pasaje, una gran verdad para tu vida y para mi vida es: no hay una tumba ocupada por el cuerpo de Jesús, porque Él no está muerto, Él está vivo. Jesús ha resucitado y ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo por ti y por mí. Él está mirando nuestras vidas y está queriendo acercarse a nosotros. Él no nos dejó solos, dejó al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda la verdad. Y la tercera verdad en este texto que podemos descubrir es: cuando Dios habla a través de su Espíritu Santo, hay que acudir a la fuente que confirma lo que da a conocer. Y esa fuente es la palabra de Dios. Fíjate qué interesante, porque confirmó las Escrituras hablando de ellas, y ¿qué hicieron ellos? Confirmaron aquella palabra. Y déjame decirte algo en esta mañana, que es una gran verdad. Dios no se contradice ni añade nada nuevo a lo que ya manifestó.
Él también confirma su palabra a través de la iglesia, quien también ha recibido la palabra y confirma cada cosa. Fíjate que el testimonio de los dos de Emmaús sobre lo que dijo Pedro y las mujeres que fueron al sepulcro fue confirmar. Ellos también habían recibido aquella palabra. Por lo tanto, hoy también nosotros podemos escuchar su voz y confirmar por la palabra lo que Él dice. Hay cosas que debemos hacer. Después de leer el pasaje, meditarlo y de ver las verdades, hay cosas que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Hay cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo porque no nos podemos quedar solamente con el relato, tenemos que actuar. Y la primera cosa que tenemos que hacer es que donde quiera que haya dos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, deben alentarse hablando de las cosas que tienen que ver con el Señor y Salvador. Vamos a leerlo nuevamente. Donde quiera que haya dos discípulos de Jesús, deben alentarse hablando de las cosas que tienen que ver con su Señor y Salvador. Deben estimularse hacia la pasión por Dios. Te juntas con alguien que ama al Señor, estimúlate por la pasión por Dios, porque Él no tardará en aparecer para traer claridad sobre sí mismo en cualquier cosa que estemos hablando sobre Él, porque así nos dará entendimiento. ¿Estáis hablando en casa acerca de las cosas del Señor? Pues entonces pedid que Él por su Espíritu os dé entendimiento. La otra cosa que debemos hacer es que no hay ninguna razón para estar entristecidos. Vamos a ponerlo en la pantalla. No hay ninguna razón para vivir entristecidos, sino que debemos mantener el gozo por lo que Jesús hizo por nosotros. Esta es la razón. Su entrega y su sacrificio tuvo como resultado el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Así que, ¿por qué estar tristes? Yo recuerdo, sí es verdad, y siempre lo cuento, cada vez que leo los evangelios y llego a la parte final donde se relata la muerte y crucifixión de Jesús, de verdad que en una parte me entristezco, pero cuando recuerdo todas las cosas que Jesús enseñó con eso, entonces viene a mí el gozo y la alegría, porque Jesús ya no está muerto, está vivo. Y esto es importante para la cristiandad, esto es importante para aquel que cree. Entonces, no estés triste, no es tiempo de llorar ni de flagelarse por esto, ni tenemos que hacer nada para poder llegar a Dios por esto. Él ya lo hizo todo en aquella cruz. Y todavía hay muchos que parece que no tienen ni idea de lo que Jesús hizo por ellos y por la humanidad. Hay muchos que se han criado en esta cristiandad, en este occidente que tenía la cristiandad como fundamento. Y ojalá que lo siga teniendo, aunque parece que los tiempos que corren no nos invitan a eso. Ojalá que vuelva a ser Dios el centro de todo lo que construimos en la sociedad en la que vivimos en cualquier lugar del mundo. Pero hay mucha gente que vive en ese entorno de cristiandad, pero no conocen al Señor. Hay muchos que verdaderamente no saben quién es Jesús ni lo que sucedió con Él. Hay muchos que hablan sin saber. No puedo hablar del contenido de un libro si no lo he leído. No puedo hablar del contenido de una película si no la he visto. No puedo hablar de una situación concreta que pasó en la casa del vecino si no he sido partícipe de ello. No puedo hablar de Dios si no conozco por su palabra la revelación que Él ha dado acerca de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y en medio de todo esto, los que hemos conocido a Jesús, debemos dar a conocer la salvación de Dios a una humanidad desorientada y que desconoce a Jesús. Compártelo. ¿Qué hicieron estos dos que iban camino de Emmaús? Lo primero que hicieron fue ir a contárselo a los discípulos y confirmar. ¿Qué fue lo que hicieron todos? Empezar a propagarlo y a decir que Jesús había resucitado. ¿Tuvieron problemas por hacerlo? Sí, pero no dejaron de hacerlo. El mejor remedio para la confusión es otra cosa que debemos hacer. El mejor remedio para la confusión y para tener claridad acerca de la realidad de Dios es acercarse a Él y a su palabra. Los enredos y las confusiones en los que nos metemos son fruto del desconocimiento de lo que la Biblia dice acerca de Dios y también acerca de nosotros. Es el único libro con autoridad reveladora acerca de quién es Dios. El único libro con autoridad acerca de quién es Dios. Por lo tanto, hoy
Los que decimos que amamos a Dios debemos convertirnos en personas que leemos, que estudiamos, memorizamos, meditamos y aplicamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la última cosa a hacer es que si amamos a Jesús, debemos estar dispuestos a oír su voz, hablándonos, enseñándonos y mostrándonos todo acerca de Él. Esta es la última cosa que hoy debemos poner en práctica. Él nos mostrará su voluntad perfecta y también el camino por el que debemos andar y lo que debemos hacer. Nuestro corazón hoy palpita fuertemente. Espero que estés palpitando en pasión por Dios, porque Jesús ha resucitado, está vivo, porque podemos testificar de ello. Nosotros que también hemos creído, nosotros que también hemos recibido ese acercamiento de Jesús a nuestras vidas, nosotros que hemos entendido la revelación de estas cosas, porque Cristo se ha dado a entender y hemos estado dispuestos a comprender. Y en medio de todo esto hoy, Él sigue haciéndote una invitación. Si deseas hablar y conocer de estas cosas, Jesús te está deseando acercarse para darse a conocer a tu vida. Si estás hablando de esto en estos días, si estás diciendo en estos días, quiero conocer al Señor, ¿y qué será esto de la resurrección de la que hablan? ¿Y qué será esto de que Jesús vive? Si tú empiezas a hablar de estas cosas y empiezas a buscar en tu corazón con toda seguridad, Jesús se acercará a ti para darse a conocer. Porque Él está esperando una invitación a quedarse contigo por la eternidad. Invitemos a Jesús a quedarse con nosotros, a comer en nuestra casa, a comer allí donde estamos, que nos enseñe. Invitémosle a entrar en nuestra vida. Él se da a conocer y nos abre el entendimiento. Él hará arder nuestros corazones, transformará nuestras vidas y también lo que está alrededor. Todo lo que está a nuestro alrededor lo cambiará. Hoy tienes que empezar a sentir el ardor de Dios en tu vida, la pasión por Él. Y si estás apasionado ya por Dios, entonces llénate de su Santo Espíritu. Llénate de Dios. Gózate en la salvación que te ha dado y gózate en que ha resucitado. Gózate también en que, porque Él ha resucitado, nosotros también un día lo haremos juntamente con Él. Si no viene antes, pero si viniera, los que murieron en Cristo y todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Y los que hemos quedado, los que queden, se irán juntamente con Él. Amemos la venida del Señor, así como hemos amado su primera venida, amemos la segunda venida. Cristo vuelve, es una promesa que se cumplirá. Espera en Dios, porque Él lo hará.